pero acá se escucha. Este, vamos a presentar angioplastia en oclusiones crónicas con Manuela Laporte, que es residente del Maciel, y yo, Jessica Olivera, que soy residente del Militar. Bueno, como introducción, las obstrucciones coronarias crónicas son altamente prevalentes. En algunas series se estima que hasta en un tercio de los pacientes sometidos a angiografía coronaria están presentes. Son un subconjunto de lesiones que son desafiantes para el cardiólogo intervencionista por la dificultad que hay para poder tratarlas, y tienen tasa de éxitos más baja que en otro tipo de lesiones, pero en manos experimentadas se ha visto que hay tasas de éxitos de hasta 90%, pero también tienen más riesgo de perforación. La definición de oclusión coronaria crónica total es la obstrucción de la arteria sin continuidad luminal y que haya un grado de flujo sanguíneo anterógrado que sea un TIMI 0, que son las oclusiones verdaderas, y las oclusiones subtotales o funcionales serían las de TIMI 1, pero esas no serían oclusiones totales crónicas. Y el criterio temporal que está más aceptado es el criterio temporal de mayor o igual a 3 meses. Es importante diferenciarlo, por ejemplo, de las pseudoclusiones, que son lesiones que tienen luz residual, pero con ausencia de flujo anterógrado, y esto es por la competencia de flujo que se puede generar por las colaterales, que a veces pueden tener como un mayor gradiente de presión y falsear un poco la imagen, dando la imagen de pseudoclusión. Sí, eso se ve mucho En cuanto a cuando la tenés un puente histopatología, permeable. Cuando tenés un puente permeable a veces parece ocluida y en realidad lo que tiene es que tiene tanto flujo por el puente que el flujo anterogrado no le da la presión para verse contrastado, digamos. en general se originan por una oclusión trombótica que posteriormente se va generando un reemplazo gradual por tejido conectivo, y hay como dos áreas dentro de la lesión. Una es el CAP proximal, que suele ser más duro, y el CAP fibroso distal, que suele ser más blando, y esto tiene implicaciones terapéuticas, como vamos a hablar más adelante. En la composición del segmento ocluido en general hay células musculares lisas, matriz extracelular, lípidos, células inflamatorias y calcio, que es un determinante importante del éxito a la hora de tratar las lesiones. Se ha visto que las lesiones más calcificadas en general son más antiguas. Y bueno, y también se ha visto que aproximadamente la mitad de las oclusiones crónicas, angiográficamente, en la histopatología no están ocluidas totalmente, sino que hay frecuencia de encontrar microcanales, que esto tiene una implicancia en la estrategia del tratamiento también, porque permite el paso muchas veces de los microcatéteres para poder desobstruir la arteria. Acá tenemos un ejemplo. En la imagen A vemos que hay una obstrucción coronaria con trombo fresco. Posteriormente se va desarrollando la formación de trombo tanto proximal como distalmente, y en general se desarrollan hasta una rama lateral el trombo, ocluye hasta esta parte, y bueno, y a medida de que la placa va envejeciendo y se va generando más contenido, más fibrótico y más calcio, se va volviendo más envejecida, más dura y más difícil de tratar. En cuanto a la composición histológica, se relaciona, como dijimos, con el tiempo de evolución. Puede clasificarse como blandas, duras o mixtas. Las blandas son catalogadas las que tienen una, un origen menor a un año, y en general son células que tienen más componente de colesterol, células espumosas, más neovascularización, y suelen ser la placa, como dice, blandas, que facilitan el paso de las guías. Sin embargo, las placas duras tienen un tejido fibroso denso, que en general está más compuesta por colágeno y calcio, lo que dificulta el pasaje de los catéteres a través de la misma, y lo más probable es que cuando intentas tratar estas lesiones se produzcan más planos de disección, más riesgo de disección.
Entonces, la duración de la oclusión y la presencia de calcificación son predictores independientes significativos de una dilatación fallida. Otras características que tienen las oclusiones crónicas es que se genera neovascularización, y la densidad capilar y la neoangiogénesis aumentan con la edad de oclusión. En general, en un alto porcentaje también hay formación de microcanales que son imperceptibles por la angiografía, pero como dijimos, que facilitan el pasaje de los catéteres, y estos en general conectan la parte proximal con la distal de la oclusión. En cuanto a la circulación colateral, son conexiones interarteriales que proporcionan flujo sanguíneo en territorios que están ocluidos y que no hay suministro. Y se pueden desarrollar a través de varias formas, pero reclutamiento endotelial, arteriogénesis, angiogénesis, pueden desarrollarse desde la misma arteria o desde otra arteria. Y en general se dice que un buen desarrollo de circulación colateral simularía una lesión de un 90%. Tienen en general la capacidad de preservar la función, sobre todo en el reposo, pero dependiendo del grado de desarrollo de la circulación colateral, no van a prevenir la isquemia del ejercicio necesariamente. Y que haya colaterales no quiere decir de que el territorio esté viable, porque también se ha visto en pacientes con infartos previos y territorios aquinéticos. Pero la importancia terapéutica del desarrollo colateral viene dado por la factibilidad de realizar un abordaje retrógrado para desobstruir la lesión. En la clasificación de Retrop y Cohen hay varias clasificaciones para diferenciar la circulación colateral y catalogarla en grados. El grado 1 no se visualizan vasos colaterales que lleguen a la porción distal de la arteria ocluida, que sería la A. En la 2, visualización de pequeñas ramas colaterales sin opacificación del segmento epicárdico. El grado 3, visualización de colaterales con llenado parcial del segmento epicárdico. Y el grado 4, pacificación completa del segmento epicárdico. O sea, mayor grado, mayor desarrollo de la circulación colateral. Y como dijimos también, la recuperación de la función no hay una relación directa con el grado de circulación colateral que se desarrolló. En general sí se ve más desarrollo en los segmentos que están normoquinéticos que en los segmentos que están aquinéticos, pero no quiere decir de que el miocardio esté viable. En cuanto a la epidemiología, son relativamente comunes, como dijimos, en algunas series se dice hasta un tercio. La recanalización se intenta solo en un pequeño porcentaje, dependiendo del lugar, pero se intenta solo hasta en un 15% de lo que encontramos, y esto es debido a las dificultades técnicas para llevar a cabo la misma. En general, la arteria coronaria derecha es el vaso con oclusión crónica más común, estando presente en el 50% de los casos. La prevalencia de oclusión coronaria total es mayor en los pacientes que tienen cirugía de revascularización, y las oclusiones totales se encuentran en aproximadamente 10% de los pacientes que vienen con un infarto con elevación del ST. En general, estos pacientes se presentan más con clínicas de angina estable. Dos conceptos que me parecían muy importantes de lo que venía hablando. Uno es que el desarrollo de una buena circulación colateral, como mucho, podría equivaler a una estenosis en vez de ser 100% a 90%. O sea, que eso quiere decir que en condiciones basales pueden mantener la función miocárdica, como vos dijiste, pero que en el esfuerzo no. O sea que el hecho de no lo voy a revascularizar porque tiene grandes desarrollos de circulación colateral, no es un argumento válido, ¿no? O sea, el paciente puede seguir teniendo Angor aunque tenga una excelente circulación colateral, porque eso no tiene posibilidad de aumentar el flujo coronario en el esfuerzo, y por lo tanto la reserva de flujo coronario está disminuida, y Angor va a tener igual, puede tener igual. Es verdad que seguramente menos limitante que si no tuviera circulación colateral, pero
pero no es un argumento válido. Sí puede ser un argumento válido que el riesgo de someterlo a una cirugía cardíaca no equipara ni supera, digo, sí lo supera, al beneficio que puede ser de un bypass a la derecha, que será sintomático. Pero, pero sí tengan en cuenta eso, o sea que está bueno tener circulación colateral, porque en el reposo no van a tener, probablemente no tengan problema, pero que al esfuerzo pueden seguir teniendo Angor, y eso es una explicación clara de Angor. Este, y bueno, y por otro lado, un aspecto que vos estás mencionando acá, que un porcentaje interesante de los infartos con elevación del ST además tienen otra arteria con oclusión crónica, y esos pacientes tienen un peor pronóstico. Hay series que hablan de un pronóstico, una mortalidad arriba del 60%, lo que equivale a un KILIP 4. O sea, por más que el paciente esté sin falla cardíaca, sin edema, uno ve ocluida la DA y crónica a la derecha, ya sabe que ese paciente tiene un riesgo de morirse en ese evento que supera el 50%, aunque inicialmente Bien, parezca bastante benigno. bien. Sí, ahora vamos a hablar de algunos estudios, incluso de uno que se hizo acá de infarto y oclusiones crónicas. Bueno, y esto es un poco lo que decíamos, que la disparidad entre la prevalencia y los que se tratan se debe a las dificultades técnicas que hay para tratar este tipo de lesiones. Acá en Uruguay, por lo que he escuchado, se trata, o sea, las tasas de éxito incluso de los que se han intentado tratar es aproximadamente 50%. No sé si hay algún centro que tenga los microcatéteres y que tenga mejores resultados. Bueno, uno de los estudios observacionales que tomó un gran N de pacientes y posteriormente vamos a ver que lo siguieron, fue el registro canadiense multicéntrico de oclusiones totales crónicas, y el objetivo fue determinar la prevalencia, las características clínicas y el manejo clínico que se hacía de los pacientes. Fue un estudio multicéntrico de 3 centros distintos, y se tomaron todos los pacientes sometidos a un cateterismo y se excluyeron los pacientes que tuvieran cirugía previa o un infarto con elevación del ST. De los pacientes, el 30% se sometió a una intervención coronaria percutánea, pero solo un 10% de esos se trató la oclusión crónica, teniendo una tasa de éxito en esta serie de 70%. Y se vio que los pacientes que iban a cirugía versus los que estaban en tratamiento médico tenían menos prevalencia de insuficiencia renal, de infarto previo, de intervención coronaria percutánea previa, y tenían más lesión de tronco. Los pacientes que se revascularizaban versus intervención coronaria percutánea tenían mayor prevalencia de diabetes, lesión de 3 vasos y lesión de tronco, y los que se sometían a intervención coronaria percutánea versus tratamiento médico eran más jóvenes, tenían menor prevalencia de diabetes, insuficiencia renal, infarto previo y una anatomía menos compleja en las que se sometían a intervención coronaria percutánea. Y acá en este estudio lo que se vio es que la edad media de los pacientes era 66 años, la mayoría eran hombres, y la mayoría de los pacientes eran sintomáticos y estaban en clase funcional 2 o más, el 87%. Pero algo que a mí, por ejemplo, me llamó la atención es que solo en 40% había el conocimiento de un infarto previo, 12% de insuficiencia cardíaca, y que había evidencia electrocardiográfica de ondas Q solo en 26%. Más del 50% tenían FEBI normal, y de las características angiográficas se encontró, como habíamos dicho, que la arteria coronaria derecha era el vaso más frecuentemente afectado, y la localización más frecuente fue la oclusión de la porción proximal o media de las arterias en el 78%. Y algo que también se ha visto en varios estudios es que no se pudo establecer la duración de la oclusión en 50%. En este estudio hubieron diferencias significativas del manejo, como vemos acá, los pacientes que se sometieron a intervención coronaria de la oclusión crónica, vemos que hay diferencias en las tasas de que se sometieron o que se intentó una revascularización, y esto dependía mucho de la experiencia del centro.
Pero en total, solo 30% de los pacientes tuvieron una revascularización exitosa de la oclusión crónica, ya sea mediante cirugía o intervención coronaria percutánea. Y eso es lo que se vio, pero fue un estudio observacional. Posteriormente, este estudio se siguió y el objetivo era ver si la revascularización temprana de la oclusión, ya sea mediante cirugía o intervención coronaria percutánea, se asociaba con mejores resultados clínicos y se siguieron 1.624 pacientes por al menos 9, casi 10 años. Eh, Más o menos lo mismo, la mayoría tenía FEBI preservada, eran hombres. Y lo que se evidenció es que acá vemos todas las causas de mortalidad y los años desde el cateterismo inicial, y vemos que los pacientes que tenían revascularizado la oclusión crónica tenían una menor mortalidad con un P significativo. En esta serie lo que se hizo fue la revascularización precoz en 28,2 pacientes y se vio que el grupo de revascularización eran pacientes más jóvenes, más hombres y en general tenían menos comorbilidades y se vio menos mortalidad por todas las causas, que lo vemos acá, esta es la mortalidad de 10 años, menor tasa de revascularización y hospitalización por síndrome coronario agudo, no por insuficiencia cardíaca, pero la menor mortalidad fue más sólida, sobre todo para los pacientes que se sometieron a cirugía y no para intervención coronaria, que es lo que vemos acá. Sí, ahí Acá un habría que poco, ver si en ese ¿sí? trabajo se tomó como predictor independiente la revascularización precoz, porque habría que hacer un modelo como multivariado, que no sé, supongo lo habrán hecho, donde vos estableces, no sé, la presencia de otras lesiones, otras comorbilidades, etcétera. Entonces, como esta población era más sana o menos gravemente enferma, aparentemente, según lo que ponen ahí, uno pensaría que quizá no esté vinculado solo a la revascularización, sino que esté vinculado a que son personas menos enfermas. Entonces, eso puede ser una variable confundidora, digamos. Si uno ve los datos crudos así, porque si fuera un randomizado, no habría problema. Pero como no es randomizado, sino es un registro de qué se hizo, seguramente vas a revascularizar a aquellos pacientes de repente menos gravemente enfermos, digamos. Sí, esa es la limitante de los estudios en general de estos, es que son observacionales, porque no sería ético decir, no, tenés un paciente joven, tendrías que poner dos pacientes jóvenes con la misma característica y decir, este lo revascularizo y este no. Y ya como que, si bien hay muchas dudas, bueno, en general la tendencia es cuando se puede, se revasculariza, si tiene síntomas. Sí, Sí. pero viste que el isquemia no demuestra que haya beneficio. Claro, por Entonces, eso, pero es como que toda la creo información. que éticamente en realidad podría hacerse así. En pacientes estables, ¿no? Estables que no tengan tronco, que tengan una mayor a 35, en esos pacientes suculenta que no afecta la mortalidad. Está bien. Bueno, esto es un poco de lo que nos habías mencionado hace un rato. Acá se vio el pronóstico de las oclusiones crónicas en pacientes con infarto. Ay, se me desconectó. Ah, se desconectó. Ahí creo que- ahí. ¿Ahí nos escuchan? Sí, bárbaro. Está. Acá lo que se vio es en los pacientes que con un infarto con elevación del ST y una oclusión crónica en una arteria no relacionada con el infarto, lo que se hizo fue ver el pronóstico. En realidad el Horizon se hizo para otra cosa, que era para valorar heparina versus bivalirudina en los pacientes con infartos, pero después se hizo un subanálisis de esto
Y bueno, y se quiso ver el impacto pronóstico de la enfermedad multivaso con y sin oclusión en la arteria no relacionada con el infarto. Se incluyeron pacientes de más de 18 años con inicio de síntomas dentro de las 12 horas de duración, una elevación del segmento CT de 1 milímetro, pacientes que tuvieran un bloqueo de rama izquierda nuevo o un infarto posterior. Y bueno, y acá se ven las curvas, esta es la mortalidad general, y acá en la curva B lo que vemos es la mortalidad de 0 a 30 días y de 30 días a 3 años. Y lo que se vio en global es que los pacientes tenían una mortalidad a largo plazo significativamente mayor en los pacientes que tenían enfermedad multivaso y sobre todo los que tenían una oclusión coronaria crónica. Y en presencia de una oclusión coronaria crónica, hubieron los pacientes que se revascularizaban, tenían menos criterios de éxito de reperfusión de la arteria relacionada con el infarto, tenían menor flujo, TIMI3, flash miocárdico y menor nivelación completa del ST. Y también se vio que los pacientes que tenían lesiones de 3 vasos, o sea, sin oclusión crónica tenían la misma mortalidad de 2 o 3 vasos, pero los pacientes que tenían lesión de 3 vasos y oclusión crónica tenían mayor mortalidad que los que tenían 2 vasos. En pacientes con infarto sometidos a intervención coronaria percutánea, la presencia de una oclusión en la arteria no relacionada con el infarto fue un predictor de mortalidad temprana y tardía. Y acá en Uruguay, Carolina Menoni hace 2 años hizo este estudio también observacional de casos y controles, y lo que quería era ver si había diferencias en la mortalidad por todas las causas a 30 días y a 3 años en pacientes con infarto con elevación del ST y al menos una oclusión en una arteria no relacionada con el infarto versus los que no tenían oclusiones crónicas. Y lo secundario que quería ver era ver si la localización en la descendente anterior o en otros vasos tenía alguna diferencia. También se incluyeron pacientes de más de 18 años con síndrome con elevación, bloqueo de rama izquierda nuevo, presuntamente nuevo, y se excluyeron los pacientes con cirugía cardíaca o que no tuvieran el registro suficiente de variables. Y bueno, y acá lo que vemos en verde son los controles, en azul los casos, y se vio que la mortalidad era menor en los pacientes, en los controles. Y lo que se vio es que los pacientes con infarto, en el estudio que habíamos visto del Horizons, es que tienen un aumento significativo de la mortalidad a 30 días y 3 años del evento primario respecto al grupo que no las tenía, y vieron que la mortalidad fue similar en los casos con oclusión de la descendente anterior o de otro vaso. Acá también lo que hicimos fue agregar este estudio que es de España, que fue un registro unicéntrico de pacientes, que en general se trató de que estuviera el mismo operador, y lo que querían era mostrar la experiencia, y lo dividieron en periodos, y ellos lo que tuvieron fue una tasa de éxito de desobstrucción exitosa en torno al 80%, pero lo que mencionaban interesante en el estudio es que ellos lo dividieron en periodos y que la tasa de éxito fue mejorando con el paso de los años y la mejora asociada sobre todo a la mejora de la tecnología y de los conocimientos. Y bueno, y las conclusiones a las que llegaron es que el éxito de la intervención fue menor si había antecedentes de cirugía cardíaca, había más tortuosidad o gravedad de la lesión, y cuando la oclusión se diagnosticó en el marco de un síndrome coronario agudo, y que la función renal preservada y la recanalización de la descendente anterior, ellos encontraron que había una asociación más baja de mortalidad en el seguimiento a largo plazo cuando esto fue exitoso. Y ahí en cuanto al tratamiento que hacen, es muy variado, depende de la región y dentro de la misma región, dentro de cada hospital.
porque hay el cardiólogo intervencionista, digamos, por lo menos en Uruguay, no hay programas de oclusiones crónicas porque ahí necesitas material dedicado, horas de sala libre, porque un procedimiento, una angioplastia común, capaz que en una hora la mayoría de los procedimientos se hacen, pero una angioplastia crónica la mayoría va a llevar 2, 4 horas. Entonces en nuestro medio no es habitual la angioplastia de una oclusión crónica, salvo que sean las que más factible y rápida solución por vía anterógrada, digamos. Pero eso depende en cada centro. Hay centros en Argentina que tienen un alto porcentaje de pacientes que se hacen intervenciones crónicas, y también obviamente en Europa, en todo el resto del mundo también hay, los japoneses son muy pioneros en eso y muy expertos, que logran, obviamente, cuanto más volumen tenga, más angioplastias en crónicos hagas, más probabilidad de éxito vas a tener y probablemente el porcentaje de pacientes que uno deriva o que se terminan haciendo finalmente una angioplastia de crónico es mayor. Por eso no es lo mismo un centro acá en Uruguay que un centro de repente en Argentina que haga crónico o en alguna otra parte del mundo, ¿no? Sí, por eso te Este, preguntaba hoy si había en algún centro de acá había microcatéteres y todo eso, porque tenía entendido como que sí, en no hay. realidad accesibilidad existe, lo único que no está, digamos, como está el catéter JR4 colgado en la pared, capaz que no. Pero si uno lo coordina, ¿no? Lo podría conseguir. O sea, de hecho, microcatéteres se usan en neurointervencionismo, o sea, se podría conseguir el material. No lo tenemos habitualmente en stock en cada centro porque no hacemos programas de crónico, pero podría haber. También es importante contar con disponibilidad de imagen intracoronaria, este, algunas guías particulares también, aunque algunas de crónicos tenemos habitualmente, pero es simplemente nosotros, y lo otro que precisas es entrenarte, ¿no? O sea, no tenemos entrenamiento nosotros acá en guía, en abordajes retrógrados, por ejemplo. O sea, creo que me atrevo a decir que en Uruguay no hay cardiólogos intervencionistas que hayan o que realicen habitualmente en su práctica abordajes retrógrados de una oclusión crónica. Creo que todos hacemos las angioplastias que hemos hecho de crónico o hemos intentado hacer, son todos abordajes anterógrados. Este, y bueno, y no tenemos disponible para todos los días microcatéteres, que a veces podrían hacer posible una angioplastia que no se puede. Otro tema que también puede ser otras herramientas que tampoco están disponibles en todos los centros, pero bueno, no hace falta, digamos, desarrollar un programa de oclusiones crónicas para aumentar el expertise, digamos, y la diversidad de materiales que uno precisaría para encarar este tipo de oclusiones. Bien. Bueno, Seba, paso a continuar la presentación. Vale. ¿Algo más que quieras decir? No, por ahora no, cualquier cosa te interrumpo. Perfecto. Bueno, para terminar con la parte de los estudios y ya pasar a las técnicas angiográficas, este es un estudio que se realizó ahora en 19 de septiembre de 2023, que fue publicado, de las intervenciones de lesiones en bifurcación relacionada con la oclusión crónica totales y bueno, la incidencia de tratamiento en los estados hospitalarios. Se realizó con un N de 107 pacientes consecutivos en un hospital en Francia entre el periodo de enero de 2015 y febrero de 2020. Se compararon dos subgrupos con oclusión crónica totales que tenían bifurcación, también que comprometían, y los que no comprometían. ¿tá? Se vio obviamente que las lesiones, la incidencia de lesiones en bifurcación eran más, sobre todo en los pacientes que tenían oclusión crónica, pero además se vio también que eran lesiones de mayor complejidad, pero eso no incidía estrictamente con el éxito de la intervención y la tasa de complicaciones si se aplicaba estrategias de implante stent condicional. ¿tá? Es un estudio muy reciente que inclusive ¿Qué es está... incondicional? ¿Está en provisional, sí, será? sí, para mí debe ser provisional, pero no, o sea, lo referían así, como condicional, pero asumo que debe ser previsional, provisional. Bien. Bueno, pasando a los fundamentos, en realidad, de los 7 fundamentos para realizar intervención craneal percutánea en las oclusiones crónicas totales, tenemos la guía, en realidad, los principios de la guía de la American Heart Association,
de intervención coronaria percutánea en las oclusiones crónicas totales. Como sabemos, actualmente las tasas de éxito en el tratamiento intervencionista de las oclusiones crónicas totales han mejorado en el último tiempo debido a que se han perfeccionado las técnicas y los equipamientos. El principal, en realidad, la indicación principal, que es la que sigue estando, en realidad, no está en indicación 1, tanto en las guías europeas como americanas, pero en realidad sería la indicación para mejorar los síntomas. Esa es la indicación principal de hacer una intervención coronaria percutánea en los pacientes que tienen oclusión crónica total. Después, en realidad, de los fundamentos, cuando se va a hacer una intervención coronaria percutánea, sería siempre un abordaje angiográfico coronario dual, que es bilateral, ahora lo voy a explicar más adelante. El uso, como ya lo hemos mencionado, de microcatéteres es casi indispensable. También hay 4 técnicas de cruce, en realidad, que también las voy a mencionar, pero serían las anterógradas, la disección anterógrada y la reentrada, el abordaje retrógrado, o también la disección retrógrado y la reentrada. Siempre, bueno, esto es más o menos lo que mencioné al inicio, que hay cambios tanto en el equipamiento como en las técnicas, y eso ha aumentado las tasas de éxitos de las intervenciones coronarias percutáneas. Y bueno, por supuesto que lo que más o menos mencionaba también Seba, que se necesita un equipo, en realidad, también un entrenamiento de los profesionales que realizan este tipo de intervenciones. Y bueno, eso siempre hay que hacer puestas al día continuamente. Y después, en realidad, que hay que minimizar el uso, en realidad, indebido de stent, y bueno, eso se prefiere para también, necesitamos en las imágenes intracoronarias para poder minimizar el uso inadecuado de stent. Bueno, iniciación terapéutica, hay varios estudios de evidencia de cuándo tratar. El estudio EXPLORE, por ejemplo, valoró el beneficio de la intervención coronaria percutánea en la oclusión crónicas totales luego de angioplastia transluminal coronaria percutánea en los pacientes que habían tenido un IAM con lesión del ST. El éxito del procedimiento fue 73% y no mostró diferencia significativa en cuanto a la fracción de eyección ventricular izquierda, ni tampoco el volumen diastólico final a las 4 meses post-intervención coronaria percutánea. Pero sí, en realidad, lo que demostró es que cuando se realizaba angioplastia coronaria transcutánea de la descendente anterior, se asoció con una mejoría, sí, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a los 4 meses. No, tampoco me demostró diferencia en los meses. Como vemos acá, vemos que mejoró en realidad, sí se realizó angioplastia de la descendente anterior. Después tenemos el estudio REBAS, que en realidad lo que valoró fue la función ventricular luego de la intervención coronaria percutánea en las oclusiones crónicas totales, que la desventaja es que fue solamente en un centro, con un N pequeño, 105 pacientes, y randomizó en realidad, como vemos acá en la imagen, a los pacientes con tratamiento médico óptimo y no intervención coronaria percutánea versus tratamiento médico óptimo e intervención coronaria percutánea. En realidad no hubo diferencia en cuanto al grosor miocárdico por resonancia magnética cardíaca, y bueno, en realidad la FEBI en realidad basal tomada fue mayor al 50%. Después tenemos también el estudio de EURO-STO, que es un estudio que ampliamente se ha utilizado también, porque tiene score también para riesgo, que mejora la calidad, o sea, evaluar la mejora de la calidad de vida en la intervención coronaria percutánea con tratamiento médico óptimo versus ICP. Y bueno, fue también un estudio clínico randomizado de 407 pacientes en Europa que tenían oclusión crónica total y angina. Y como vemos en la imagen, en realidad la tasa de éxito fue 86%, y lo que evaluaron en realidad fue la mejora significativa en el cuestionario Seattle y con MACE similares. O sea, lo que tuvo fue mejora en lo sintomático, pero la tasa de eventos cardiovasculares mayores adversos fue similar. Pero sí mejoría también de la escala tanto de Seattle como de la sociedad canadiense. Bien. Después el estudio de dissection, en realidad, que lo que evaluó también es la incidencia de MACE en los pacientes que también fueron autorizados a ICP versus tratamiento médico óptimo, y la tasa de éxito fue 99%. Las lesiones no coronarias crónicas totales fueron tratadas en ambos brazos previo a la randomización, tanto en ICP como tratamiento médico óptimo, y lo que se vio en realidad que el endpoint primario de mortalidad en todas las causas, IAM, stroke y nueva recuperación, o sea, los MACE, en realidad tuvo una leve mejoría en el grupo tratado con ICP versus tratamiento médico óptimo, y no hubo diferencias en los scores de calidad de vida, como vemos acá, en esta imagen.
Bien, después continúa con la evidencia, en realidad el estudio Open CTO, que evalúa la tasa de éxito, los riesgos y los beneficios también de la intervención coronaria percutánea en lo que es la oclusión crónica total, que fue un registro prospectivo, multicéntrico, y bueno, también las altas tasas de éxito técnico fueron igualadas por las tasas de complicaciones que fueron superiores en lo que fue la intervención coronaria percutánea fallida, ¿tá? Y bueno, lo que siempre, lo que más se ha visto en realidad que mejora, principalmente lo que es la clínica, la intervención coronaria percutánea versus tratamiento médico óptimo. Ahí va. Ahí No, lo que tenés, digamos, es que la exacto, evidencia ha aportado que parecería mejorar los síntomas, en exacto. algunos estudios más o menos, y no en pronóstico, salvo que pudiera reperfundir la DA. El tema es que también es difícil encontrar un candidato que sea candidato a parangioplastia, la DA, porque habitualmente cuando es oclusión crónica la DA es uno de los puntos más fuertes para cirugía que sí ha demostrado un gran beneficio en la revascularización a largo plazo. Exacto. Este, Sobre todo si hay FEI baja, si hay FEI normal, bueno, puede ser que no haya tanta evidencia, por lo menos reciente, del beneficio en mortalidad. Pero bueno, creo que en realidad es difícil encontrar un paciente que tenga la DA tapada en tercio medio crónica y que uno piense en la angioplastia, porque el tratamiento primario es la cirugía y bueno, en punto de vista B y sobre todo en los pacientes sintomáticos, bueno, podría pensarse, pero la angioplastia de crónico por ahora no ha tenido un gran impacto. Si bien en los registros uno parecería que revascularizar es mejor que dejarlo solo con tratamiento médico, en los estudios randomizados más próximos no se ha visto un beneficio que sea independiente de otros factores, ¿no? Y esto es lo que mencioné al inicio, en realidad que el nivel de consideración, o sea, es 2A, o sea, se debe considerar con un nivel de evidencia B, tanto en las americanas como en las europeas, ¿tá? Y es sobre todo o sea, la mejoría de los síntomas en aquellas personas que tienen angina refractaria a pesar de tratamiento médico o que tienen una gran área de isquemia documentada en el territorio del vaso ocluido, ¿tá? Eso, la europea. Y bueno, y la americana también, similar en realidad, también angina refractaria, ¿tá? A pesar de tratamiento médico óptimo. ¿Tá? Bien. Bueno, comenzando con lo que es la evaluación angiográfica, tenemos que, como mencioné al inicio, de los 7 fundamentos, la angiografía con área dual, simultánea de alta calidad, es decir, bilateral, el uso de catéter, de 2 catéteres y sistema de modulación de presión, en realidad se ha visto que no añade poco tiempo, en realidad hay coste de procedimiento, entonces siempre se prefiere, si está disponible, la coronografía dual. ¿Tá? Las ventajas de realizar la evaluación angiográfica dual es que obviamente mejora la visualización, comprensión de la anatomía de la oclusión crónica total, estima la complejidad de la lesión y la probabilidad de éxito, mejora la seguridad del procedimiento y facilita el tratamiento de las complicaciones periprocedimiento. El único caso en realidad que bueno, se puede utilizar una única guía es para realizar casos seleccionados que tienen circulación colateral proveniente exclusivamente del vaso ipsilateral. Si no, siempre en realidad se prefiere bilateral. ¿Hay una situación que se imaginen ustedes en la cual no sirve la dual? Porque quiero que me digan, ustedes si han visto alguna vez una angioplastia de crónicos con inyección dual. Tienen que ser en coronarias diferentes. Sí, por eso, lo que deja acá a lo último, en realidad sí es, la única opción es eso, es si tiene en realidad circulación colateral proveniente de los vasos ipsilaterales. Exacto. ¿Y otra? Y Hay cuando una están más. ocluidos, y cuando está ocluido, ¿Eh? uno a la derecha y en la izquierda, exactamente. Vos traducí porque yo no escucho lo que dicen ellos. La vas a categorizar los dos. Claro. Exacto. Claro que no lleva lateral, sí, también. Yo no escuché lo que Dicen dijeron ellos, pero vos traducime. que no haya colaterales.
Exactamente, sí, cuando no hay colaterales, ahí no sirve de nada el abordaje dual. Sí sirve, en aquellos casos tiene una muy buena circulación colateral heterocoronaria, bueno, ahí está bueno, porque uno se asegura que por la disección contralateral que la guía haya pasado y esté en la luz y no esté dice, que en una falsa luz. Este, Antes de cruzar, digamos, la lesión también sirve para orientar para dónde tiene que ir yendo la guía. Entonces, pero bueno, cuando tenga escasa circulación colateral o no la tenga, no aporta mucho la inyección dual. Este, Pero si no, siempre se prefiere ir por eso, por la mejor visualización y toda la compresión y ver bien toda la anatomía. claro. Y poder también pasar el abordaje retrógrado cuando no es posible, el anterógrado también para todo, ¿no? Sí, no, que Bueno, ni que hablar. Si vas a hacer abordaje retrógrado, no, sí o sí no, tenés que no hacer. No tenés tenés que, forma. exacto, Porque ahí vos precisás unir el sector distal con el sector proximal a través de otra arteria. Entonces ahí no, si vas a hacer este abordaje retrógrado, sí o sí tenés que ir por ahí. por el abordaje dual. Bien, y en realidad los catéter guías, bueno, esto no sé, se va a ver si está bastante actualizado, porque esto lo saqué del Moreira, entonces no sé si están así ahora. Pero en realidad el catéter, dependiendo obviamente del acceso, si es femoral o si es radial, pero si es femoral, obviamente que se va a utilizar 7 o 8 French, porque además también permite. Claro, en realidad lo que es femoral para lo que es femoral derecho y se hace radial para hacer el acceso dual, lo que pasa. ¿Ah? Sí, Pero, puedes pero en hacer realidad, un doble abordaje radial, en realidad. Puedes hacer radial de derecha e izquierda. Este, no hay problema. claro, no sé si. Pero en realidad, eso, o sea, me decía que, claro, femoral derecho y radial en realidad para el abordaje dual, pero me quedé pensando en eso, que ahora como el abordaje radial está ampliamente utilizado, capaz que doble radial en realidad, no sé. Pero, Sí, yo los que he hecho acá, que son muy pocos, he hecho doble radial. Para disminuir el riesgo de sangrado asociado al abordaje femoral. Incluso por radial, salvo que sea arterias muy chiquitas, se puede usar un 7 French. Si uno quisiera, pongámosle, tenemos que pasar este eh, microcatéter más alguna otra cosa. Precisamos un abordaje mayor a 6 French, podemos usar 7 por radial, salvo que sea una paciente muy chiquita, que no aguante el 7, pero habitualmente se podría llegar a usar. Y si no, bueno, si precisamos usar 7 y las radiales no van a aguantar, vamos por femoral, o no tiene acceso radial, pongámosle, ya fue multiintervenido, tiene solo un radial, bueno, obviamente el otro siguiente acceso va a ser un femoral. bueno, perfecto. Y en realidad, bueno, se prefiere eso, 7 o 8 frame porque permite soporte pasivo, también avance de 2 guías sobre 2 microcatéteres, también el uso también de balones coaxiales, si no tenemos microcatéteres, y permite también el estudio de imagen intracoronarias. Y bueno, igualmente, de todas formas, sobre todo también si utilizamos el acceso radial, el Sein French también puede ser apto si la anatomía coronaria es favorable. Y los catéteres a utilizar, en realidad tenemos, si se trata de la coronaria derecha, como ya sabemos, los Judkin Wright, que reduce el riesgo de daño sobre todo ostial. No la Amplacer se ha visto que se asocia con más daño hostal y se utiliza solamente si necesitamos mayor soporte, si no se utiliza el JR. En la descendente anterior, el SQB, nunca lo vi a ese, el EBU, El XB, el EBU y el SBS son todos iguales. Ya, ah, pequeñas variaciones, pero son muy similares en las curvas y el apoyo que te perfecto. dan. Ya básicamente los catéteres son los mismos que para los catéteres que usamos siempre. Perfecto. Y lo que sí, en realidad, eso, que se prefieren los JL o el JR, cuando sobre todo las lesiones son ostiales, como la proximal o la derecha proximal, por el mayor riesgo de daño ostial. Y de la Sí, circunfleja, sobre en todo realidad, porque son más fáciles de canular de medio de afuera. claro, El otro habitualmente, como tienen más apoyo, se meten en el osteo. Entonces, si la pues, lesión es hostil, te complica después. Ahora, el JL y JR no tienen apoyo ninguno. Entonces, cuando uno sea tercio medio o más allá, por más que tenga más riesgo de disección del osteo, vas a querer ir con algo más apoyo. Entonces, exacto. Por cualquier eso otro.
Placer o algunos otros, o bueno, depende de derecha o izquierda, pero Claro. eso es lo que da mayor soporte, dependiendo de dónde está localizada la oclusión crónica en realidad. Bien, y bueno, en realidad de la evaluación angiográfica, bueno, esta es la característica de la oclusión en realidad crónica total, que vamos a tener un K proximal, que ahora vamos a hablar de cada uno, después la lesión, que tenemos que ver la longitud, el curso y la composición de la lesión crónica, y luego tenemos la característica del vaso distal y también las colaterales. ¿Ah? Estas son la evaluación angiográfica que tenemos que realizar antes de si es factible o no realizar una intervención con área percutánea. ¿Ah? Obviamente que dependiendo de cada una de las anatomías de estas partes, en realidad va a depender la estrategia de cruce que mencioné anteriormente. ¿Ah? Y bueno, entonces las preguntas que tenemos que hacernos en realidad de las características angiográficas es cómo la morfología del K proximal se ve claramente con la radiografía, necesitamos una imagen intracoronaria como la IBUS. Luego de la longitud de la lesión, es menor o mayor a 20 milímetros, cómo es la composición de la lesión, como mencionó Jessica, las lesiones más calcificadas, de mayor antigüedad, son más difíciles también de transponer. Y la característica del vaso del distal a la lesión, que ahora lo voy a mencionar, pero también vasos pequeños, con enfermedad difusa, también hacen más engorroso el procedimiento. Las características también de las colaterales, y va siempre valoración de lesiones que no relacionadas con la oclusión crónica total, porque obviamente, si tenemos en realidad, como recién también hablábamos, lesión de tronco, también de descendente anterior, o de tres vasos, en realidad, ya que no tengan oclusión crónica total, pero que estén lesionadas, bueno, va a ser más factible realizar injerto de lesión arterial coronaria, ¿tá? Y bueno, eso va a depender también de la característica de los lechos distales y demás, ¿tá? Pero antes de la toma siempre tratar las otras que no son No, crónicas. ahí del CAP proximal, más, además de la morfología que puede tener, que si es amputado, si es cóncavo, lo que sea, también si hay Esto, colaterales en el sitio asociadas al CAP proximal también complica porque la guía va a querer seguir por ese vaso que está abierto y no meterse en la oclusión que es más dura. Entonces, si es un CAP, digamos, que es cóncavo, o que tiene como un desfiladero hacia un microcanal o lo que sea, ese tipo de cosas van a facilitar el cruce comparado con un vaso que esté amputado, o que tenga muchos vasos satélite, que tenga esa cabeza de medusa, o que tenga colaterales grandes cerquita de donde esté tapado. Todas esas cosas, el sector proximal de la lesión son importantes como para predecir la posibilidad de cruce. Y recuerden que con IBUS hay que pasar una guía antes, ¿no? O sea que exacto. si está previendo cómo va a ser la posibilidad de recruce, el IBUS no te va a aportar nada, porque ya cruzaste, ¿sí? Ya cruzaste, no, para ver la probabilidad de recruce no te va a aportar. Exacto. Bien, esto Seba, lo que estabas mencionando recién, que no iba a mencionar ahora, que era la característica del CAP proximal, que es importante definir si está bien definido, si es conificado, como vemos en la imagen A, ¿tá? Si es romo, como la imagen B, o es ambiguo, ¿tá? Porque eso obviamente nos va a determinar el abordaje de inicio, si es anterógrado o retrógrado, ¿tá? Y bueno, en realidad igualmente nos sirve un poco lo que es la inyección dual, también el uso de técnicas de imagen intracoronaria para definir un poquito las características más exactas del CAP proximal. ¿Tá? Bueno, la longitud del vaso, que es, o sea, si siempre, en ese caso va a ser útil sí o sí la inyección dual, en realidad, porque es difícil obviamente establecer la sección unilateral. La buscar referencia como ramas, el calcio, si tiene stent, ¿ya? Y bueno, en realidad como consenso se define una oclusión crónica total larga sin mayor a 20 milímetros, ¿no? Y bueno, la relevancia clínica es que, bueno, incrementa la probabilidad, dependiendo de la longitud del vaso, de entrar en el paso subintimal, de involucrar zonas de tortuosidad, también bifurcaciones y peor Landison.
Y después el vaso distal, como mencioné al inicio, tenemos que saber el diámetro, si tiene bifurcaciones, si hay doble oclusión y calcificación. Si un vaso de pequeño tamaño está muy enfermo, va a ser más difícil el procedimiento. En cambio, de un diámetro mayor a 2, que no tenga enfermedad significativa y que te sea libre de ramas importantes, facilita la reorganización en las oclusiones crónicas totales. Bueno, las colaterales, en realidad que pueden ser septales, epicárdicas, también pueden ser por injerto de elevación arterial coronaria, permanentes ocluidos, o anómalas, en realidad un ramo canal independiente que vaya hacia la arteria ascendente anterior. Bueno, tenemos la clasificación de Rentrom, como ya habló Jessica, y después también tenemos la clasificación de Werner en conexión colateral, 0, que es ausencia de conexión continua, CS1, que es conexión continua filiforme, CS2 es conexión continua de tipo rama lateral Becker. Y tenemos que siempre, en cuanto a lo que es la circulación colateral, valorar también el tamaño, la tortuosidad de las lesiones de las colaterales, si tiene bifurcaciones, el ángulo de entrada y salida de la colateral, la diferencia de salida de la colateral hasta la tapa distal. Y el predictor más importante del curso de tortuosidad de la guía y el dispositivo es la falta de tortuosidad, y después le sigue el tamaño de la colateral. O sea, si tenemos falta de tortuosidad de las colaterales y un buen tamaño, en realidad va a ser el predictor más importante de éxito del cruce retrógrado. Bien. Después hay varios scores predictivos de éxito. En realidad el primero y el que está más ampliamente utilizado es el JCTO Score, que que fue diseñado en un registro multicéntrico de Japón, que evaluó 494 pacientes. Y bueno, en realidad está desarrollado para estimar lo que es la probabilidad de cruce exitoso de la guía anterógrada en 30 minutos según los siguientes criterios. Uno, que la curvatura de mayor a 45 grados en la entrada de la oclusión crónica total o en el cuerpo de la oclusión crónica total, la longitud de la oclusión, como mencioné, mayor a 20, la calcificación, el K proximal romo, intento previamente fallido. Y ha sido validado en diferentes cortes de intervención con la percutánea en oclusión crónicas totales. Y este corte también se asocia a resultados clínicos al año. Cuando hablamos de lesiones complejas crónicas totales, cuando tenemos una puntuación JCTO mayor o igual a 2, que por lo general ahí en realidad va a requerir cada decisión retrógrado, cruce retrógrado, y sí o sí necesita operadores experimentados en el tema. Acá esta score deja claro también un aspecto que puede no ser a priori evaluado como importante, que es el planificar bien una oclusión crónica, ¿no? Porque el haber fallado una vez ya implica un menor riesgo de éxito de la angioplastia. Entonces hay que pensar muy bien, planificar muy bien para ser exitosos en el primer intento de una angioplastia crónica. Entonces ya, si tenemos el antecedente de una oclusión crónica, se intentó hacer angioplastia y no se pudo, ya tenemos un punto de estos dos. Alcanzaría con que fuera más de 20 milímetros o tuviera una calcificación o algo más para decir, este ya tiene un predictor de no éxito alto. Entonces, esto no es como la angioplastia del agudo, que hay que apurarse y hacerlo cuanto antes, sino hay que pensar bien, planificar bien el procedimiento, tener todo el material necesario y ahí ejecutar la angioplastia crónica. Eso sería en el mundo ideal o a veces uno puede ver que la conducta nuestra habitualmente es hacer lo que hacemos siempre, que es a continuación de hacer el diagnóstico, seguimos con la angioplastia. Pero estos pacientes, seguramente, no sé si el paciente, pero el éxito de la angioplastia va a estar muy marcado por sentarse a planificar y asegurarse de tener todos los materiales que puedan ser necesarios. Exacto. Y también, bueno, después hay otros scores, además del JCTO, que es el PROGRESS, que evaluó 781 pacientes con oclusión crónica totales. Y bueno, también toma en cuenta 4 variables, que se repiten en realidad. O sea, las probabilidades de éxito disminuyen si aparecen una de estas variables, como K proximal ambiguo, ausencia de colaterales aptas para intervención, como ya mencionamos, tortuosidad y oclusión crónica total en arteria circunfleja. También en realidad evaluó variables como la edad mayor a 75 años, la longitud de la lesión mayor o igual a 23 y el uso de abordaje retrógrado, si es posible o no. Y ahí también hay otros scores que ahí se los dejamos, como el Recharge, el CL, el LORA, WCTO y el CASTEL también, que sirven para valorar el éxito o no
de la intervención con el percutáneo en las oclusiones crónicas totales. Bien. Todos esos los voy a preguntar en la prueba, pero después lo leen tranquilo. No, es broma. En realidad los puse como para mencionar que hay otros, pero me parece que lo más importante, Seba, ¿cuáles son? El JCTO y el Sí, Progress, ¿no? sí, sí, sobre todo el primero es muy fácil de acordarse. Sí, los pusimos por eso en realidad, pero para que tener en cuenta, pero el más ampliamente utilizado siempre es el JCTO. Bien, y bueno, ahora pasando a lo que sí son las técnicas de angioplastia, como estamos mencionando, hay dos abordajes, anterógrado, retrógrado. Como vemos en la imagen, este es el anterógrado, que se va a pasar la guía de forma anterógrado, luego retrógrado si contamos con la presencia de colaterales y de las características descritas. Y bueno, y además, bueno, como ya fuimos mencionando, es importantísimo el uso de forma rutinaria de los microcatéteres, ¿tá? Porque eso nos permite mayor soporte de la guía, también cambio rápido de la guía, ¿sí? La precisión de los movimientos rotacionales, longitudinales de la guía, eso también permite lo que es el microcatéter, ¿tá? También precisamente eso, el soporte de las guías y atravesar las lesiones, mejorando la precisión también el uso de las técnicas blandas, disminuyendo lo que es la disección, ¿tá? Y también de las rígidas que también pueden diseccionar las arterias coronarias. Y después de las características de los microcatéteres, tenemos que tienen que tener una gran visibilidad en la punta, ser hidrofílicos, tener un diámetro externo en la punta de 1.8 French y amplio lumen interno, ¿tá? Los ejemplos son Corsair y Tornus. No sé, acá ¿viste? Dijimos que no había en realidad, entonces, o sea que se pueden conseguir, pero disponibles no Sí, están. sí, no, de hecho, estos catéteres más, catéteres un poco dedicados, como tenés ahí en la foto, que tiene una salida lateral y tiene una salida en la punta y otra lateral. Eso es para cuando haces disección y reentrada, ser más fácil lograr la reentrada. Pues muchas veces nosotros, sin querer hacer una disección y reentrada, terminamos haciendo eso. O sea, uno se da cuenta que va por un subintimal y por allá perfora la íntima y vuelve a pasar al vaso más distal al cap distal, digamos. Pero hay catéteres como ese que está dibujado ahí que posibilitan, tiene una salida lateral, que posibilitan eso, hacer la fuerza a 90 grados y perforar la íntima. Que acá yo nunca vi uno en vivo. Este, y no sé si se puede conseguir ese catéter. Otros microcatéteres, digamos, que son anterógrados, digamos, nada más. Eso sí, es fácil de conseguir, pero exclusivamente no sé si se consiguen acá. Ujú. Bien, y bueno, entonces de la estrategia de cruce de la oclusión crónica total tenemos el abordaje anterógrado, el abordaje retrógrado. A su vez, en realidad, vamos a tener la otra técnica que es de disección anterógrada con reentrada a la luz en el vaso distal, ¿tá? Y también tenemos la disección retrógrada y reentrada, ¿tá? Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, la técnica anterógrada, como también ya mencionó Seba, es la técnica más frecuentemente utilizada. Es de elección si tenemos K proximal que no es ambiguo, o sea, si es cónico o rombo, buen vaso distal y si la longitud de lesión es menor a 20 milímetros de largo, ¿tá? También es útil en realidad, por eso siempre, esto en realidad siempre por la preferencia de la inyección dual, porque, y con un catéter además retrógrado para caracterizar lo que es el CAP distal, ¿tá? Puede en realidad ser previo, en realidad, preparación para el CAP proximal o al abordaje también retrógrado, o sea, podemos cateterizar también la técnica anterógrada para un abordaje retrógrado. Y bueno, y acá a veces se requiere escalar o desescalar, dependiendo obviamente de las características de la lesión, ¿tá? Bien. Bueno, acá como vemos, pasando a la otra técnica que es disección anterógrada y reentrada, más o menos como vemos en la imagen, se entra por el espacio subintimal y luego se perfora el espacio subintimal y luego hasta entrar nuevamente en la luz verdadera, ¿tá? Bueno, en realidad esto puede ser intencional o no durante los intentos de que se avanza
la guía de forma anterógrada, ¿tá? Y como que el primero que encontré que se utilizó es como el método STAR, en realidad, que es Suboptimal Tracking and Reentry. Reentry. En realidad es eso, en realidad. Es entrada en el espacio subintimal y la reentrada en la luz verdadera. El anterógrado, digo, por si alguno se perdió un poquito, es que la que hacemos siempre, como si fuera la oclusión aguda. Tiene una variante que en realidad es un trayecto que va subintimal y después volvés a la luz verdadera distalmente. Que a veces nos pasa, incluso en lesiones que no son crónicas, que por alguna razón la guía es muy hidrofílica, que se disecó y vemos, y bueno, tenemos la suerte de reentrar en algún momento y después tapizamos todo de Sten y bueno, y volvemos a hacer, conectar la luz verdadera proximal con la distal a través de un sector que queda subintimal, digamos, ¿no? Pero estas dos técnicas, digamos, no queriendo, porque nadie quiere hacer una disección y reentrada, pero a veces es como técnica de salvataje ante una complicación. Pero no tenés como darte cuenta. Digo, nosotros digo, técnica de salvataje, en lo que nos pasa a nosotros, que no queremos. Hay gente, en este caso, de que va a destapar una oclusión crónica, que sea intencional o no, genera esta disección y bueno, y reentrada. Y en realidad Acá hay tenés forma de saberlo, porque el comportamiento de la guía cuando es subintimal va como apretada, como que no está libre, no va teniendo tortuosidad. Y si uno tiene la herramienta esta del lateral, vos sabés, ponés la guía ahí, o sea, pasás el microcatéter, retirás la guía y te vas por el orificio lateral que estaría marcado ahí, y ahí vas a entrar a 90 grados, ya vas a cruzar, vas a perforar la íntima que habitualmente es finita y se puede perforar. Y ahí con la inyección retrógrada vos sabés que la punta de la guía está en luz verdadera y indirectamente vos vas a ver que la punta se libera, o sea, se mueve libremente y eso te hace identificar que estás en luz verdadera. Y hay veces que es más complicado cuando no hay inyección contralateral, que uno no ve el sector distal donde está la guía, puede pasar, tanto en agudo como en crónico. Y ahí un aspecto que sugiere fuertemente que estás en luz verdadera es que la punta está libre, o sea que uno mueve la punta y se mueve como si estuviera libre, y que se meten colaterales. O sea, cuando estás en subintimal, habitualmente progresa más forma más trancada, la punta no tiene esa movilidad que tienen habitualmente las guías que están en la luz verdadera, y habitualmente no se meten en ramos laterales. Es como son elementos eh, indirectos, digamos, de saber o no si estás en luz verdadera. Y después, bueno, elementos más categóricos, sí, pasas un IBUS y puedes ver perfectamente si estás en luz verdadera o no. Ahí va, perfecto. Y bueno, la técnica retrógrada en realidad, obviamente que va desde el vaso distal, avanza la guía en contra de la dirección del flujo sanguíneo, ¿tá? Y bueno, es cuando no se puede realizar la técnica anterógrada o cuando tiene las características para no realizar técnica anterógrada, que es el CAP proximal ambiguo, que la presión sea mayor a 20, lo que vimos. Pero sí o sí tenemos que tener, como hablamos hoy, ramas colaterales. Tenemos que sí o sí contar en principio con los microcatéter, tanto anterógrado como retrógrado. Y bueno, tenemos una técnica que se utiliza, que es CART, que se dilata con un balón por una guía anterógrada y también retrógrada, como vemos acá en esta imagen, tanto en la parte de retrógrada como anterógrada. Y bueno, acá tenemos bueno, lo otro cuando Una vimos, cosita de esa otra. ¿Por qué piensan ustedes que si anterógrado no podés, retrógrado sí podés? porque era más blando, el cap distal es más blando que el cap proximal, que es más duro. Ahí va, bárbaro. Eh, Bien, y bueno, en realidad y si no se puede hacer esta técnica, ya se hace lo mismo que lo que probamos anteriormente, pero disección retrógrada en el espacio subintimal y reentrada, ¿tá?
cuando las lesiones sobre todo son más largas, que tenemos que aproximar al ambiguo, ¿tá? Y también las muy calcificadas, ¿tá? Y bueno, y hay que tener cuidado de no extender la disección a ramas contralaterales. Una pregunta cortita. Vos cuando haces la disección, inflás el balón en la disección, y después con el otro, con el stem, no entiendo esa palabra. Claro, Haz la disección, sí, no, en realidad, porque vos este es esta no, disección, sí, no sé cómo es eso. Si inflás ahí, estás Agregando la disección, sí, No entiendo cómo. pero, porque agrandar la disección, la luz falsa en realidad, no la verdad de lo verdadero. Pero vos hiciste disección y después entraste a la luz. A la luz, y ahí colocas el balón. Claro, pero Hasta después. Sí. hay una duda acá. ¿Se va? No, que estoy en Tacuarembó y ahí tengo mala señal, pero ya me conecté. Seba, tenemos una duda Dime. acá. O sea, si vos entrás, o sea, haces la disección y ahí lo baloneás, ¿no estarías agrandado como la luz falsa? ¿Dónde Claro. que sería bien el balón? No, claro, sí. Podés dilatar la luz falsa, sí. Lo que pasa es que después en algún momento tenés que recruzar la luz verdadera. Vos va a quedar un segmento de luz falsa. Vos vas a generar una conexión proximal y distal de la luz falsa con la verdadera. Entonces va a quedar un sector del stem va a quedar subintimal después. Ah, ok. Y por esa luz falsa pasaría a ser estero. Claro, por eso. Sí, va a quedar conectada la luz verdadera de un lado con la del otro a través de una luz falsa. Y el estén pasa por la luz falsa y después reentra. Claro. Primeramente la falsa se abre y después. Ahí va. Ya. No, después la próxima guía que pase, creo que atraviesa todo. La lesión, todo claro. cerrado. Y ahí pegás y una parte del stem primero va a quedar en la luz falsa. Ahora, sí, sí. Bien. Bueno, después en realidad tenemos acá. Bueno, la técnica a utilizar en realidad va a depender mucho en realidad de las lesiones, como ya fuimos mencionando, largas, calcificadas, si el CAP es ambiguo y si tiene o no buenas colaterales. ¿Tá? Las que tienen más de eso en realidad inclina a técnicas retrógradas. ¿Tá? Y hay varios algoritmos para saber cuál técnica utilizar, el EuroCTO, el Asia Pacífico y el híbrido. ¿Tá? Acá tenemos un ejemplo en realidad que tenemos, se hace la inyección dual, si el CAP proximal es ambiguo, si el vaso distal es pobre o tenemos colaterales apropiadas. Si eso cumple, vamos a hacer un abordaje retrógrado, como fuimos mencionando ya, ¿tá? Que puede ser retrógrado o puro en realidad, o disección retrógrada y reentrada. ¿Tá? Y en el caso de que no cumpla esa característica, tenemos que valorar la lesión. Si es menor a 20, va a ser la técnica anterograda, como ya lo mencioné, y si no, en realidad, bueno, hacemos la técnica de disección anterograda y reentrada. ¿Tá? Y bueno, siempre sabiendo que puede haber cualquier cambio en realidad de estrategia dependiendo de si es factible o no. Y ahora voy a mencionar en realidad algunas cositas de cuándo tenerla y cuándo empezar a pensar en otra estrategia, hacer el switch. ¿Tá? De esto en realidad, cuando, por ejemplo, no contamos con los microcatéteres en realidad, o balones coaxiales en realidad, o cuando no se logra en realidad atravesar la oclusión, podemos hacer la dilatación de la lesión. Que esto lo capaz que ya lo he sentido nombrar, por ejemplo, el rotablator es algo que es una técnica que nos puede ayudar a avanzar, a dilatar la lesión y poder avanzar la guía. ¿Tá? O sea, lo que se puede hacer la técnica de anclaje, que en realidad Y es entrar ahí, el Rotablator en realidad es más que para permitir avanzar la guía, pues ya para el Rotablator precisás pasar una guía. la guía exactamente, pero Ahí lo que te permite el Rotablator es poder pasar balones y stent que previo a utilizarse no se podían. ¿Tá? Ahí. Porque si vos no lograste pasar la guía, no vas a poder usar el Rotablator. no, porque aparte tenés que hacer cambio de guía por la rota extra support, claro, por la guía especial de rotablator, que es esa, que es la Sí, rota extra support, ¿no? sí, claro.
Ahí lo que vos podés Tendría que hacer. hacer cuando vas trabajando con el microcatéter, dejás el microcatéter quieto y eso te genera un túnel por el cual la otra guía pasa como tejos, ¿no? O sea, no tenés que volver a sacar la guía y recruzarla de vuelta, sino que vos dejás el microcatéter, es como un túnel Ujú. que te permite recambiar las guías fácilmente. Porque la guía de Rotablator, si bien es más fina, es más débil, digamos. No es una buena guía para trazar una lesión dura. Entonces, eh, porque no, vieron que la guía común, la coronaria, es 0,14, o sea, no sirve pasar Rotablator, como si podemos usar iBus o CT o lo que quieran, o balones o lo que sea, pueden pasar por los 0,14, pero el Rotablator no, precisa una guía más fina, de 0010 o Exacto. 0011, no me acuerdo. 0010, sí. Ah, Ahí va. Y bueno, en realidad también hay otras técnicas también de dilatación de lesión, como la de anclaje, que sería entrar por una rama lateral, una guía y balonearla. Entonces, lo que hacemos es aumentar como la presión en el sistema, ¿no? Para mejor visualización, me parece, ¿no? Porque hay varias como técnicas de dilatación de la lesión, en realidad. Después está la técnica de Child in Mother, que en realidad es utilizar un catéter 7 o 8 French, que es el catéter vacío, y entramos un catéter adentro del 7 French, por ejemplo, 5 French, ¿está? Y también nos permite en realidad poder dilatar la lesión. Y y bueno, ahí eso, después más que dilatar, te va a permitir tener mucho más apoyo. más Cualquiera de esas dos técnicas, digamos, te permiten tener más apoyo para progresar balones o para progresar mismo la guía a veces. Y incluso a veces puede ser poner un catéter 7 afuera, un 5 por dentro de ese metido en la coronaria y por dentro de ese un microcatéter. Entonces vas haciendo como un intubado, digamos, que es más finito y con más apoyo. Oh, como la mamushka. eso mismo. Obvio que por Bien. microcatéter no puede pasar nada, ¿no? Pero lo que sí haces, si Ujú. ya pasó la guía, y sacas todo esa mamusca para atrás, y ahí después pasas por el catéter 7, pasas los instrumentos, ¿no? O sea Rotablator, sea iBus, balones, lo que sea. Bien, y bueno, esto es importantísimo. ¿Cuándo tenemos que, o sea, pensar en, bueno, vamos a detener el intento de hacer intervención con la percutánea en la oclusión crónica total, ¿no? Obviamente, si aparece alguna complicación, que ahora la voy a mencionar, cuando tenemos ya una dosis alta de radiación, o sea, más de 60 minutos, hay que pensar de radioscopía en interrumpir el procedimiento, ¿tá? También como la ampliación de un gran volumen de contraste. Bueno, se habla que si utilizamos más de 400, tendríamos que interrumpir, evaluar en 3 semanas, a ver si reintervenirlo, y ya como el tope máximo de 600 cc de contraste, ¿está? El agotamiento de las opciones de cruz, si ya probaste anterógrado, no te salió, vas por la otra y tampoco pudiste, o retrógrada, bueno, ya ahí ya intentar pensar que tenemos que interrumpir el intento de intervención coronaria percutánea. Y obviamente el deseo del paciente. También estaba el deseo del médico, pero no Está lo bien. puse porque está. No lo pusiste. Bueno, pero ahí más que el deseo del médico, porque el médico habitualmente es algo que sea el ayudante, es medio empecinado y va a seguir horas. Entonces, esto es muy importante. Siempre en hemodinamia es más difícil aprender cuándo no hacer que cuándo hacer. Entonces, en esto hay que saber cuándo parar, digamos. Entonces, es difícil. Para que tengo al niño con. No saben lo que. No, El otro día. lo que les decía es que hay puntos duros de esto. O sea, la aparición de complicaciones, no hay duda. La administración de gran volumen de contraste puede ser relativa. Si vos podés poner un límite de 600, bueno, puede ser, pero a veces puede ser relativo eso. El agotamiento de las opciones de cruce también es muy relativo, porque uno puede decir, no, yo puedo seguir, puedo hacer otra cosa, puedo inventar 1000 opciones. Y el deseo del paciente creo que es muy importante y a veces subestimado, pero creo que es muy importante.
Entonces, si no hay ninguna cosa objetiva como una complicación o que el paciente no desee seguir más, o que hayas puesto un límite de contraste, lo importante es, antes de arrancar, decir, bueno, está, yo avísame cuando vayamos tanto tiempo o tanta dosis de radiación o tanto tiempo de procedimiento, porque después es difícil de cortar. Lo que uno hace habitualmente es cuando ya se prolongó el procedimiento, como hasta avísame, no sé, a tal hora, que si no podemos hacer nada ahí, no avanzamos, se terminó el procedimiento. Y eso es un aspecto muy importante, porque si no se hace eterno el procedimiento y no termina más y vamos a terminar con una complicación, o sin lograr la angioplastia, y teniendo alguna complicación o exceso de contraste, etcétera. Entonces, es un punto muy importante cuando definir el fin de la angioplastia si fue fallida. Eso es muy importante. Exacto. Bien, entonces de las complicaciones en realidad las van a ser más frecuentes si el acceso es retrógrada. Bueno, vamos a clasificarlas según las diferentes complicaciones del sitio de acceso, después cardíacas, taponamiento, las arritmias, el infarto de miocardio, la ACV, la muerte. Después de las complicaciones sobre todo coronarias, las lesiones colaterales, del vaso donante, disección y oclusión del vaso objetivo, o sea, que genera hematoma, perforación coronaria. Después también las inducidas por el procedimiento, por el uso de contraste, por ejemplo, la nefropatía inducida por contraste, que en realidad ahora ya es bastante relativo eso, y la dermatitis por radiación, eso sí, por eso es que el punto como límite serían 60 minutos de radioscopía, ¿tá? Que después a partir de ahí se ha Sí. visto Como dermatitis por... ahí, más ¿Cómo? que el tiempo de radioscopía, uno tiene que ver la dosis La dos, área o la dosis, porque no es lo mismo 60 minutos de filmación que 60 minutos de fluoroscopía. Entonces, claro, ahí los minutos pueden ser un poco engañosos, pero el aparato igual te va dando la dosis acumulada de radiación y eso es mejor, más objetivo, digamos. Incluso te lo da en función del tiempo, te lo clasifica en colores, etcétera. También es importante no dar toda la, o sea, o es importante, digamos, si la radiación fue dada siempre a la misma proyección o fuiste variando. Lo ideal en estos pacientes que son con prolongada radiación es ir variando la proyección para no castigar a la piel en el mismo lugar, o acumular radiación en el mismo lugar. Esas son como estrategias para disminuir el riesgo de lesiones por radiación. exacto. Sobre todo la dermatitis, Mm. en realidad, de la radiación. Bien, y después en realidad tenemos el score, o sea, también del PROGRESS-TO, y el score sí en realidad evalúa la edad del paciente, como hoy hablé al principio, que en realidad el score, sobre todo de las complicaciones, mayor a 65 años, después la longitudinal mayor o igual a 23, y el uso en realidad del abordaje retrógrado, ¿tá? Eso determina diferentes puntos, más de 3, más de 2 y más 1, ¿tá? Y bueno, si tenemos mayor o igual a 5 puntos, el riesgo en realidad de complicaciones es de 6.6%, entre 3 y 4 es de 2%, entre 0 y 2 es de 0,2%. Y el riesgo en realidad promedio de las complicaciones equivale a más o menos 3%, pero varía en realidad ampliamente entre los estudios y aumenta obviamente con la complejidad de la lesión. ¿Ah? Y bueno, los marcadores negativos para la intervención coronaria percutánea, que acá encontramos con Jessica un estudio en realidad también de este año, que son los marcadores negativos en la intervención coronaria percutánea, que es la enfermedad multivaso, que tenga un muñón ambiguo, lo que ya fuimos mencionando, la longitud mayor a 20 y la localización ostial, ¿tá? Que son predictores independientes de un resultado desfavorable. ¿Tá? Bien, y que igualmente una rama lateral en el capuchón distal de la oclusión no se asoció igual con el flacado del procedimiento. Esas fueron las conclusiones de este estudio. Y bueno, gracias.